Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y empezamos nuestra segunda parte y continuamos el tema donde lo habíamos dejado, al menos así por encimita, abuelo de pájaro, o hoy en día se diría abuelo de dron, esos aparatitos que cuando yo era niño, cuando yo era muchacho, los hacíamos de madera, con motorcitos, de gomas, 50.000 cosas. Hoy en día ya está más sofisticado. Pues así, a vista de dron, vamos a continuar nuestra visión sobre el abuso, como ver que desgraciadamente no es un pecado moderno, no es una lacra moderna, no es un problema social moderno, y sobre todo lo más triste que ocurre cuando hay un abuso sexual, que la víctima es el débil, la víctima es el inocente, la víctima es la persona frágil. La Iglesia, los abusos sexuales de menores en la historia de la Iglesia también han sido contemplados y han estado presentes, y la Iglesia ha sabido en su momento, dependiendo de ser enérgica, como está siendo enérgica actualmente, aunque a veces hay algunas personas con cargos de responsabilidad que deberían de tomar mayores decisiones, pero siempre ha habido esa sensación no de ocultamiento, todo lo contrario. Cuando uno ve la legislación y ve los problemas y demás, vemos que ha habido una constante que probablemente se haya relajado más en los últimos años, probablemente, pero siempre ha habido esa toma de conciencia. Desde el primer momento la Iglesia primitiva condenó los abusos sexuales a menores, que eran por parte de cristianos, como por parte de judíos, como por parte de romanos, como por parte de cualquier persona. Las costumbres de maltrato infantil y sexual no podían desaparecer de la noche a la mañana porque el cristianismo fue una religión oficial. Fue un proceso lento, pero también un proceso enérgico. Este comportamiento ha sido visto por la Iglesia como una grave violación de la ética cristiana. O sea, la forma de conducirse de las personas que abusan de menores está mal visto, está mal hecho. Las palabras de Jesús defendiendo a los niños de cualquier maltrato fueron para San Pablo, como para los padres de la Iglesia como San Justino y San Policarpo, esclarecedoras y apoyadas. A nivel de concilio, la Iglesia es consciente de la existencia de abusos sexuales de menores por parte de clérigos. Y el primer concilio, el concilio de Elvira, que se cree que se llevó a cabo, Elvira es una pequeña región ya desaparecida en la provincia de Granada, en España, y es importante el concilio de Elvira porque se lleva a cabo en el año 301, sanciona en su canon 71, dice: los que abusan sexualmente de niños no pueden recibir la comunión ni en peligro de muerte. El concilio de Elvira va a ser también el primer concilio, la primera reunión en la cual se prohíbe el uso del matrimonio por parte de los clérigos, por parte de los sacerdotes. Antes del concilio de Elvira, en la llamada Didache o enseñanza de los 12 apóstoles, aparece la prohibición de corromper sexualmente a los jóvenes. Y en los concilios celebrados antes de la época visigótica también aparece la condena mediante excomunión de estas conductas. El concilio de Nicea, en el año 350, entre sus cánones disciplinarios, en sus normas disciplinarias, se inspira en los cánones de Elvira e impone una vida de pureza con graves penas para los sacerdotes que la incumplen. Como ejemplo de las penas citamos a Fructuoso de Braga, un obispo, que en su obra sobre los delitos establece penas para los clérigos que abusan de menores, como ser azotados públicamente, pérdida de la tonsura. La tonsura era el corte de pelo en la cabeza que distinguía a los clérigos de los laicos, y humillación como raparlos al cero, o sea, pelarles a coco pelado la cabeza, junto con un encierro de 6 meses a pan de cebada 3 veces por semana, y más tarde otros 6 bajo tutela de una guía espiritual. O sea, ayuno a 3 días, comer 3 días en semana, solamente pan y agua. A pan y agua durante 6 meses. Los libros penitenciales, entonces me parece que hemos comentado anteriormente que eran los libros penitenciales. Los libros penitenciales eran aquellos libros que se utilizaban para determinar qué penitencia correspondía a cada pecado y qué mandamiento era quebrantado por cada pecado. Pero los libros penitenciales, que están muy fuertes entre el siglo VI y el siglo XII, o sea, 600 años, condenan los abusos sexuales a menores de clérigos y religiosos del clero e imponen penitencias tasadas, o sea, penitencias que acarreaban dinero. O
O sea, tal pecado contra tal niño en tal situación cuesta esto para ser perdonado. El Papa Adriano I, cuenta un autor, alardeando sin duda de las estrictas costumbres de su iglesia, informaba a Carlomagno que antes de ser consagrado en Roma, cada obispo era interrogado no solo sobre su fe, sino su relación con mujeres casadas o con muchachos, sino también sobre si fornicaba, si tenía relaciones sexuales con animales. O sea, la estricta, claro, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando ponían estas normas era porque era relativamente común el desenfreno y como diríamos vulgarmente, la poca vergüenza. O sea, no solamente para el que iba a ser ordenado de obispo se le preguntaba sobre las materias de fe, sino se había acostado con mujeres casadas, si había tenido relaciones con muchachos, y también si tenía relaciones con bestias, con animales. Por lo tanto, las conductas ilícitas e inmorales de los clérigos estaban presentes, o sea, estaban conscientes. Se legisla sobre algo que está correcto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime lo que condenas para saber qué pecados son los que se están cometiendo. Si hay unas normas, las normas responden a las conductas de las personas. Quiere decir que era abundante la fornicación fuera del matrimonio, el adulterio, las relaciones ilícitas, una serie de situaciones presentes. Las conductas ilícitas e inmorales de los clérigos estaban presentes. Por eso el creador de la expresión sodomía, San Pedro Damián, en su famoso libro, el libro del gonorreo, advierte al Papa León que se están produciendo abusos sexuales de niños y jóvenes por parte de monjes y clérigos y solicita penas de reclusión en monasterios junto con un control de los candidatos a las sagradas órdenes. San Pedro Damián es una figura muy interesante en la historia de la Iglesia en un momento de gran corrupción. Hay que ser honestos, hay que decir al pan pan y al vino vino. La Iglesia es santa y pecadora. Santa porque tiene su fundamento en Cristo, que es la santidad por excelencia. Pecadora porque está hecho de seres humanos que cometemos errores y cometemos pecados. Y en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos recuerda San Pablo. Y desde esa realidad pecadora es que tenemos que bregar y tenemos que ir luchando. Y San Pedro Damián fue un gran reformador, un gran auxiliador que llegó a cardenal en la función de purificación de la Iglesia. Y tiene el libro sobre Gomorreo, de Sodoma y Gomorra, donde describe una serie de vicios, de abusos, de pecados y donde sugiere las penitencias. El tercer concilio de Letrán, llevado a cabo en el año 1179, se sancionaban las conductas sexuales de esta manera. Dice, y cito el concilio tercero de Letrán: todo aquel que hubiera sido reconocido culpable de haberse entregado a los pecados de impureza contra la misma naturaleza será, si es clérigo, expulsado de la clerecía y relegado a un monasterio para que ella haga penitencia. El Papa Inocencio III, en su decretal Crimine Falsi, imponía la degradación del clero que cometía abusos sexuales a niños y su entrega al poder secular. O sea, aquel sacerdote, aquel clérigo, sacerdote, diácono, obispo, monje, cualquier clérigo que abusaba de un niño, se le echaba del orden religioso y se le entregaba al poder secular. Estas disposiciones vienen a confirmar la necesidad de renovar la vida del clero secular y regular. La reforma gregoriana, la reforma que se lleva a cabo por Gregorio VII, no quiere olvidar la inmoralidad sexual del clero. Y en el Concilio IV de Letrán, en el año 1215, sigue insistiendo en la pena de expulsión del estado clerical. Fíjense que las normas que son muy fuertes, pero son constantes. Actualmente incluso aquel que es acusado de abuso sexual de un menor es inmediatamente expulsado de la clase sacerdotal, del estado sacerdotal, del estado clerical. Es reducido a lo que se llama técnicamente reducción al estado laical. El Papa Gregorio VII es el gran reformador en el siglo XI, y entonces él, en el Corpus de Derecho Canónico, condena la sodomía junto con el concubinato, y siendo las penas como suspensión del oficio y beneficio, deposición, excomunión, entre otras.
Así, por ejemplo, aparece penalizado el pecado contra la naturaleza, aunque no es tratado de forma exhaustiva. En el quinto concilio de Letrán, que se lleva a cabo en 1512 a 1517, el Papa León X insiste en que los clérigos que abusen de niños sean depuestos y entregados a la justicia eclesiástica y secular. O sea, parece que en toda la corrupción que había en la Iglesia en el siglo XI, XII, XIII, aquella que pasaba por el abuso de niños acarreaba pues lo mismo que acarrea hoy en día, expulsión del Estado laical. San Pío V, que gobierna la Iglesia de 1566 a 1572, que está al tanto de la corriente de la situación de inmoralidad sexual del clero, promulga una primera constitución nada más llegar a Papa, en la que establecía que si un clérigo incurría en abusos sexuales a menores, debía ser depuesto y sufrir una pena semejante a la del orden civil. Si el orden civil mandaba cárcel, el clérigo tenía que seguir las mismas condenas. O sea, el que se encontraba cometiendo el delito de abuso sexual de un niño, de un infante, era expulsado, para empezar, expulsado del Estado laical. Estamos hablando del siglo XVI. El propio San Pío V promulgó la Constitución Horrendus Illus Celus, en la que establecía de forma rotunda la expulsión del Estado clerical y la pena de muerte para los clérigos que practicaban la sodomía. Dice el Papa: por lo tanto, el deseo de seguir con mayor rigor que hemos ejercido desde el comienzo de nuestro pontificado, se establece que cualquier sacerdote o miembro del clero, tanto secular como regular, que cometa un crimen tan execrable por la fuerza de la presente ley, sea privado de todo privilegio clerical, de todo puesto, dignidad y beneficio eclesiástico, y habiendo sido degradado por un juez eclesiástico, que sea entregado inmediatamente a la autoridad secular para que sea muerto, según lo dispuesto por la ley, como el castigo adecuado para los laicos que están hundidos en este abismo. O sea, eran más radicales y que me apuran que nosotros. La pena de muerte. Al fin y al cabo estaban siguiendo aquello del Evangelio: aquel que escandaliza a un niño más le valiera que se atara una piedra de molino y se tirara al mar. Una piedra de molino al cuello. Ahora, otra de las formas más terribles que había y que sigue habiendo desafortunadamente en abuso sexual a menores se producía mediante lo que se llamaba el pecado de solicitación. ¿En qué consistía esto? Consistía en que cuando la persona se iba y se va a confesar de forma auricular, o sea, como hacemos hoy en día, y desaparece la confesión pública con el tercer concilio de Letrán, la persona era invitada a tener relaciones sexuales con el sacerdote, invitaba, seducía, pongamos el nombre que queramos, a la persona con la cual estaba confesándose a tener relaciones sexuales con él. Durante 3 siglos la Iglesia era consciente que con ocasión de la confesión se cometían abusos sexuales a los penitentes por parte de los confesores. Incluso haciendo la confesión, abusaban de ellos. En las primeras condenas de acciones carnales en lugares sagrados en las que estuvieran implicados tanto seglares como clérigos se remontan al siglo XII. Este delito recibía en la época el calificativo, el nombre de fornicación sacrílega, puesto que se cometía en iglesias, abadías, cementerios. Los obispos, a través de concilios y decretos, dan normativas sobre el modo de celebrarse la confesión, y así se pedía que se confesaran en una iglesia. El penitente y el confesor debían estar visibles y el sacerdote miraría hacia abajo si la penitente era mujer. O sea, pocas vergüenzas, como siempre han habido, como sigue habiendo y desgraciadamente como seguiremos viendo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo
Correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia. El momento culminante, por así decir, de condenas y de puestas de soluciones lo trae el Concilio de Trento. El Concilio de Trento establece, primero, que el sacramento de la confesión se tenga que hacer en la Iglesia. En segundo lugar, que no solamente sea en la Iglesia, sino en lugar público, en lugar abierto, en lugar donde que haya los confesionarios, lo que conocemos en confesionario, en el cual haya una rejilla que separe el hombre, el sacerdote del penitente, sobre todo si son mujeres, que no haya contacto físico de ninguna clase, y que si son hombres se ha seguido la costumbre de ir por el lado, por el frente, pero que sea siempre en un lugar iluminado, en un lugar público, que guarde sí la privacidad, que no se oiga los ruidos y demás, pero que se vea público. ¿Por qué? Pues porque había habido los abusos en los rincones de la iglesia, debajo del campanario, debajo de donde había pues facilidades de solicitar el acto sexual o de obligar al acto sexual, y que nadie se daba cuenta. La solicitación se producía no solo sobre mujeres, sino también sobre los muchachos de entre 12 y 14 años, de edades en que se llegaba a la confesión. Por su parte, el Papa Gregorio XV amplió la tipificación de la solicitación, reguló cuestiones procesales y definió penas concretas a través de la bula Universi Dominici Gregis del 30 de agosto de 1622. Entre las penas que pone es la suspensión a divinis, o sea, suspensión del estado sacerdotal, del estado clerical, privación de los beneficios y dignidades, incapacidad perpetua y penas temporales, exilio, envíos a galeras, prisión perpetua, etcétera. Y así va a estar presente hasta el siglo XX. En fin, vamos a ir concluyendo. ¿Por qué he dicho esto? Hemos conversado sobre esto para que veamos primero que el ser humano, por muy sacerdote que sea, por muy obispo que sea, por muy diácono que sea, es ser humano. Es víctima de sus tentaciones, es víctima de sus debilidades, es víctima de sus pasiones como cualquier otro. Ahora, la institución como tal siempre ha estado consciente de que ha habido esos errores y ha tratado de condenarlos y ha tratado de ponerle remedio a ellos. Que no haya sido lo suficientemente eficaz, pues no lo ha sido, pero eso no quita que todo en la responsabilidad no es solamente de las autoridades de la Iglesia, es responsabilidad de todos los creyentes. Los papás que cuidan de sus niños, los papás que tienen que estar pendientes, los maestros, los sacerdotes, todos tenemos nuestras manos. Cuando digo nuestras manos como sacerdote,
en nuestras manos como maestros, en nuestras manos como padres de familia, en nuestras manos como familiares cercanos y demás, un tesoro que es muy frágil, que es la vida de nuestros niños. Y no vale decir mal de muchos consuelo de tontos. En la historia se ha hecho así, en la historia se habrá hecho así, pero está mal hecho. En la historia se han cometido muchos errores, pero están mal hechos. Y ya el ser humano ha avanzado, supuestamente se ha civilizado para evitar esos abusos y lo que perjudica la vida de un niño. Miren, muchas veces muchos de los abusadores han sido abusados. Obviamente, como comprenderán, ciertas cosas no las puedo decir en público por mi ministerio sacerdotal, pero muchas actitudes y muchas cosas que se llegan normalmente, por ejemplo, hijo de alcohólico termina alcoholizado, hijo de abusador termina abusando, no porque sea hereditario, sino porque ha sido abusado, porque ha sido emborrachado, porque ha visto una serie de ejemplos y demás. Lo que nos queda, y que continuaremos este tema la próxima semana con el señor Jorge Domínguez, nuestro querido amigo Jorge, director del periódico hispano de la diócesis de Brooklyn y codirector del periódico también americano de la misma diócesis y conductor del programa Al Pan Pan, el canal de televisión de la diócesis de Brooklyn. Lo conversaremos, seguiremos conversando, pero simplemente he querido recordar que estamos ante un problema que se ha ido solucionando, pero es difícil de sacar la raíz. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad, hemos visto, de la Iglesia, de los concilios han dado respuestas, los papas han dado respuestas, la disciplina ha dado respuesta, pero cabría aquí, termino con aquello que decía cuando le preguntaron al Señor por qué los discípulos no eran capaces de sacar un demonio. Dice, porque hay que orar y hay que sacrificarse y hay que pedir fuerzas para sacar ese demonio de nuestra sociedad. El abuso de los niños nunca jamás. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Les recuerdo nuestra misa el domingo en honor del Divino Niño
Les recuerdo el próximo viernes, la semana que viene, ya mes de septiembre, el 7 de septiembre, la misa de sanación, de oración por nuestros hermanos. Y les recuerdo que el sábado 8 tenemos nuestro primer seminario ya de este otoño. Y concluyo el tema del abuso de los niños. Recuerden una cosa, como les decía, Dios condena el pecado, pero se compadece del pecador. Los sacerdotes, los religiosos, las religiosas que han cometido abusos sexuales contra los niños son dignos del desprecio más grande, por un lado, porque han dañado la inocencia de nuestros niños, pero también son dignos de pena y de misericordia. Como dice nuestro refrán, nadie sabe lo que hay en la olla nada más que el palo que la menea. No sabemos lo que hay en la vida de esas personas, muchas veces atormentadas, muchas veces enfermas, y no podemos juzgar. El único que juzga es Dios, y juzga de otras maneras. Y pregunta menos y perdona más. Por eso pidamos al Señor también por esas víctimas, porque son víctimas de sus instintos, son víctimas de su pecado, son víctimas de todo lo mal que han cometido y demás. Perdonemos también, nos sepamos perdonar. No es muy fácil perdonar cuando el pecado que se ha cometido contra nosotros, que nos han robado, que nos han insultado, pero cuando nos han tocado la sensibilidad y la inocencia de un familiar, de un niño, de quien sea, ya entonces no somos capaces de perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonemos, vigilemos que la justicia haga su papel, pero no olvidemos que también los pecadores tienen su dignidad de personas. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Hay que hablar, digo, no es una obligación, pero que sí, hasta cierto punto es una obligación de hablar de la palabra de Dios. Yo soy de la idea de que, ya me han oído varias veces, de que conocer el contexto ayuda a entender el texto.
el aquí y el ahora de las cosas, de las situaciones, de los gobernantes, del mundo en el que se desarrollan. Por ejemplo, cuando leemos una novela, cuando leemos 100 años de soledad, conocemos la Colombia de los años 40, 50. Cuando leemos el Quijote, la España del siglo XVI, cuando leemos ¿por qué? Porque nos va dando una serie de referencias que podemos ubicarlas y que las hemos podido vivir, como es el caso del 100 años de soledad. Situaciones o amor en tiempos del cólera. ¿Cuántas veces no hemos visto parejas que se han enamorado de viejos, por así decir? Podemos ubicar, podemos ir viendo las cosas. Es contar la historia libremente. Pues la Biblia ocurre lo mismo. No pensemos que la Biblia es para estar rezando continuamente con ella. Es para conocer la experiencia de un pueblo. La experiencia de un pueblo que a la vez es símbolo de la experiencia de la humanidad. Pero en un mundo concreto. Por eso es una de las razones por las cuales con frecuencia voy a Tierra Santa. Ya hay personas que han cogido el truco, que ir a Tierra Santa es aprender a leer la palabra de Dios de otra manera. Es el olor, es el sabor, es el agua, es el todo que sigue existiendo en esa zona. Y por eso he querido en estos últimos programas y en los programas que quedan, el ver el aquí y el ahora, el contexto que va desarrollándose, en el cual se va desarrollando la vida de Jesús. Pensemos que estamos viviendo en base a unas experiencias y a unas predicaciones de un individuo que nace en una provincia marginal del Imperio Romano hace 2000 años, que nos han llegado su testimonio a través indirecto, no nos ha llegado el testimonio directo de él. No existía la fotografía, no existía el video, no existía el cine. Entonces es la memoria colectiva la que nos ha ido llegando. Entonces, ¿quién era este tipo? ¿Un tipo que vivía en las nubes? ¿Un individuo que hay que recordarle simplemente por los milagros? ¿O hay que recordarle mejor por la vida de cada día? Por los aconteceres de cada día. Y los aconteceres de cada día, pues como en la sociedad israelita, la sociedad judía de hace 2000 años, en muchas cosas era muy similar a la actual nuestra. Grupos de poder en el gobierno, hemos visto fariseos, saduceos, sacerdotes, celotas, esenios, etc. Un grupo de influencia política como los romanos. Y una cosa importante que manejaban unos y otros, el dinero. El dinero se me pone tan antiguo casi como la humanidad. Pero, ¿qué monedas conoció Jesús? En primer lugar, en los libros más antiguos de la Biblia no se menciona ninguna moneda, porque no había. Entonces, ¿con qué se pagaban las transacciones en aquella época? Pues por una cosa tan antigua como es con artículos y elementos de la transacción. Tú tenías higos o uvas, o tenías miel, y el otro tenía carne, el otro tenía piedras, el otro tenía otra cosa. Pues esto equivale a esto. Hacía lo que se llamaba el intercambio. Con artículos o elementos diversos, principalmente el oro y la plata, se calculaban según su peso. El primer personaje bíblico del cual se habla que hizo una transacción comercial, se hace una compra y pagando por ella, es Abraham. ¿Y cuándo fue? El día que murió su esposa Sara. El día que murió su esposa Sara, según el libro del Génesis, capítulo 23, verso 14 al 16, Abraham adquirió un terreno para poder sepultarla y pagó por él a Efrén el hitita 400 siclos de plata. O sea, Abraham se encuentra con una situación, su esposa se muere, no la quiere dejar abandonada en el desierto, entonces hay que enterrarla. Y hay que enterrarla, una cosa muy interesante y muy importante. Después de meterla en la tierra, hay que cubrirla de piedras. ¿Por qué razón? Para evitar que las alimañas del desierto destrocen las hienas del desierto, los buitres del desierto, para evitar que esas aves y esos animales destrocen deshagan la tumba y se coman el cadáver. También se habla de que para evitar que los ladrones entraran a profanar la tumba, lo cual es un poquito más difícil.
pero la pone piedras. Y ya se ha quedado la tradición de que en toda tumba judía no se ponen flores, se ponen piedras. Una piedra pequeña encima de la tumba. Por eso cuando vayan al cementerio, sus cementerios, si no sé, fuera de Estados Unidos, si hay cementerios, y obviamente en Israel hay cementerios judíos, pero observen, no cometan el error y los judíos ponen piedras, los orientales ponen comida. Una vez un oriental, pues, en su cementerio ponía su comidita, y un hispano le dice: ¿usted para qué ponen comida al muerto si el muerto no va a salir? Y entonces él le contestó: ¿y ustedes para qué ponen flores al muerto si no va a salir a olerlas? El judío no pone flores, no pone comida, no pone nada más que piedras. El musulmán no pone nada. El musulmán envuelve en una sábana y tal cual desnudo lo entierran. Y si es rey, como si es príncipe, como si es un miserable pordiosero, le van a enterrar igual, y las tumbas van a ser iguales, porque la muerte nos iguala a todos. Bien, Abraham compra el terreno. No es de él, tiene que comprarlo a Litita. Y le paga, pues nos dice el libro del Génesis, 400 siclos de plata. ¿Pero qué es un siclo? S-I-C-L-O. Un siclo, en hebreo un shekel, el verbo shakai, pesar, pagar, era una unidad de peso y equivalía a unos 12 gramos. O sea, podemos decir que el terreno que Abraham compró pagó casi 5 kilos de plata. O sea, unas 5 kilos, 2 por 5 por 2, 10, 5 por 2, 10 y una 11 libras de plata. El siclo equivale a una unidad 12 gramos, o sea, pagó 5 kilos de plata, 400 siclos. Pagó unas 11 libras de plata. Otra medida que se usa en la Biblia, menciona en la Biblia, medida de peso. Por eso lo recuerdo, las primeras monedas no indicaban esto vale tanto, esto vale cuánto, esto pesa tanto, esto pesa cuánto, esto pesa. La primera de ellas va a ser el siclo. La segunda de ellas va a ser la mina. La mina, yo sé que en algunos de nuestros países latinoamericanos es la mujer, es la muchacha, pero en el contexto bíblico es otra persona, otra cosa. La mina es el equivalente a 60 siclos y por lo tanto pesaba unos 720 gramos. O sea, medida de peso, el siclo. Otra medida de peso, la mina, que una mina va a valer 7 veces más, 60 veces más que un siclo. Y por lo tanto pesaba unos 720 gramos. 720 gramos, que viene siendo poco más de libra y cuarto. Así, por ejemplo, cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia, cautivos de Nabucodonosor, un grupo de repatriados donó para reconstruir el templo 5.000 minas de plata, o sea, el equivalente a 3.600 kilos de plata. 3.600 kilos, multiplíquenlo por 2.2, les va a dar el equivalente a libras en plata. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro, aproximadamente 144 kilos de dicho metal, y 2.200 libras de plata, unos 1.254 kilos. Lo que está demostrando cómo se habían enriquecido los judíos en su cautiverio en Babilonia. O sea, primera moneda, siclo. Un siclo equivale a 12 gramos. Abraham pagó 5 kilos de plata, o sea, un montón de siclos, para comprar la tumba. La segunda moneda importante, la mina. El siclo equivalía a 12 gramos. La mina equivalía a 60 siclos, por tanto 720 gramos. Un siclo, 60 veces más una mina, y tercer peso era el talento, que equivalía a 60 minas, o sea, a 43 kilos. Por eso la parábola de los talentos, a uno le deja
1, a otro le deja 2, a otro le deja 3. O sea, a uno le deja 43 kilos de metal. A otro le deja 43 por 2 son 86 kilos. A otro le deja 43 por 5 son 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y una 21. 215 kilos. 215 kilos vienen siendo 400, casi 500 libras de dinero, 500 libras de peso, 500 libras de oro, 500 libras de plata, 500 libras de un metal precioso. Por eso el texto de la parábola, él llega y dice, aquí tú me diste 5 talentos, aquí están otros 5 que he negociado con ellos. Fíjense el contexto, por qué dice la palabra he negociado con ellos. Al segundo le dice, me diste 2, he negociado otros 2. Y a otro me dice, no he hecho un agujero y lo he guardado. Entonces, ¿por qué le dice, lo hubieras metido en el banco? Quiere decir que es una cantidad, es una medida de peso de metal. Les ha dado 1, o sea, le ha dado 43 kilos de 43, 86, 5 por 4, 200 y pico kilos de metal, oro o plata. Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y recuerdo que este domingo es la misa del Divino Niño, misa especial. El próximo viernes es el primer viernes, también misa de sanación, de oración y sanación. Y el sábado tenemos seminario y el domingo pues misa común y corriente. Así que, y aprovechen para celebrar el Labor Day, el Día del Trabajo, el lunes. Aquí los que vivimos en los Estados Unidos es el día en que oficiosamente se termina el verano. El día de Memorial Day es el último lunes de mayo. Empieza la disfrutadera del verano y se termina el Labor Day, de lunes a lunes, del lunes último de mayo al lunes 1 de septiembre. Y dicho sea de paso, el mes de agosto, saben que estadísticamente el mes de agosto es el tercer mes más lluvioso del año.
por lo que llevamos en estos días no se ha visto mucha lluvia, y eso que hemos tenido un frío, un calor un calor grande para estos días y demás. Así que vayan preparándose para las lluvias. Que miren, en Italia y en Austria ya ha habido nieve, así que preparémonos para el invierno que viene. Continuando nuestra visión de las monedas, del poder adquisitivo y demás. Por ejemplo, en la Biblia leemos que el rey Ezequías de Jerusalén, cuando fue invadido por los asirios, debió pagar al rey Sennacherib 300 talentos de plata. O sea, un talento equivalía a 60 minas, 43 kilos. O sea, 300 por 43 son 3 por 3, 6, 3 por 4, 12, 126.000 kilos de plata. Y 30 talentos de oro, libro de los reyes. 12.900 kilos de plata y 1.290 kilos de oro. O sea, eran medidas, no se usaba el dinero como pensamos hoy en día. Bueno, hoy en día ya el dinero es una tecla en una computadora. Ahora está el dinero digital, que le depositan a uno el cheque en la cuenta, lo vemos en la pantalla de la computadora, de internet. Pasamos de un lado, pasamos de otro, pero nunca vemos el billetito sobre la mesa, nunca vemos la moneda de oro, la moneda de plata y demás. Así que hoy es lo digital, hoy es lo virtual. El caso que mucha gente que prefiere que de virtual nada, de billetito sobre la mesa, que eso es lo que vale. El método de pagar las compras de indemnizaciones de guerra con materiales y otros artículos tampoco era sencillo. Porque luego, imagínense, se pagaba una deuda, 400 kilos de plata. ¿Cómo carga usted con eso? ¿En qué funda usted va a llevar eso? Era también un problema de transporte y demás. Y además el peligro que había, de que el pillo siempre ha sido pillo, y siempre ha habido por robarse, se robaron hasta los clavos de la cruz, hasta el paraíso en el Calvario, en el Gólgota. Ahora, las monedas del tiempo de Jesús, porque esto más o menos existían en tiempo de Abraham, de Jacob, de Ezequías y demás. Eran las grandes transacciones, se hacían con ciclos, con talentos, con minas, etcétera. Pero el día a día. Primero, el Evangelio nos recuerda una cosa muy importante, que Jesús conocía muy bien las monedas de su tiempo y también los valores, lo cual no es nada extraño. Si él era un tectón, un albañil, un carpintero, un herrero, un factotum, uno que hacía de todo, él tenía que cobrar por su trabajo, porque tenía que vivir. ¿O qué piensan? Que llegaba a la tienda a comprar fruta y decía, hey, que soy Jesús, me lo pone de gratis. No, se hizo en todo semejante a todo, excepto en el pecado. Era un hombre como cualquiera de nosotros. ¿O qué piensan? Que la Sagrada Familia recibía un delivery todas las semanas con la cantidad de carne, con la cantidad de leche, con la cantidad de pan que necesitaban para cada día de la semana? No, tenían que trabajar y sabían lo que costaba calcular, lo que costaba una cosa, lo que costaba otra, y por eso tenía que tener conocimiento de las monedas. No le van a engañar, no cogerle de zángano. Conocía y las monedas y conocía sus valores. Tenemos varios ejemplos en el Evangelio. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, nos cuentan que sabía cuánto era el sueldo de un obrero. Nos lo dice en el capítulo 20 de San Mateo, versículos del 2 al 14. Sabía, nos dice Lucas, cuánto valía el precio de una habitación en una posada. Porque lo sabemos, porque Lucas nos narra en la parábola del buen samaritano que le asaltan a este pobre hombre, le dejan medio muerto en mitad camino, pasa el sacerdote, pasa de lado, pasa el levita, pasan de lado y pasa el samaritano, el extranjero, el que es de otra religión, el que es de otro partido político, el que se contaminaba uno saludándole, el samaritano. El samaritano carga con el medio muerto, lo lleva a la posada y le dice al posadero, cuídalo y toma 2 denarios. Si pasa por el precio, si pasa de este precio,
Si hay que cuidar un poco más, yo te pago a mi regreso. O sea, sabía lo que valían las cosas. El precio de una habitación en una posada. Sabía lo que acarreaba el pago de deudas. O sea, los collection agencies también han existido en tiempos de Jesús. Cuando la parábola de aquel que debía una cantidad y era pequeña y no la perdona, y a él quiere que le perdonen una cantidad grande, etcétera. Sabía de castigo de prisión. Sabía lo que costaban los impuestos, qué impuestos había que pagar. Lucas 20:24, o lo que había que pagar al arancel del templo. O sea, estaba al tanto del mundo económico. Vuelvo y le repito, miren, quítense esa idea del Jesús trepado en mitad de una nube. Jesús era un hombre como cualquiera de nosotros, con sus luces y con sus sombras, con sus trabajos, con sus chaviendas. Hay veces que Jesús se enfogona, por ejemplo, cuando lo vemos que pierde los estribos y tira patas arriba todas las mesas de los cambistas. Tenía su temperamento. Hay de ti, Jerusalén, hay de ti, Betsaida. Cuando ve que no le hacen caso a toda su predicación, el evangelio de la semana pasada, del domingo pasado, el domingo 20 del tiempo ordinario, del ciclo B, cuando después de haber estado casi 4 domingos hablándonos del pan de vida y demás, al final la gente como que no le convence. Y entonces ya él, frustrado, harto, ve que sus discípulos dicen: ¿y ustedes qué diablo pasa con ustedes? ¿No entienden? Pues lárguense. ¿Se quieren largar? Pues váyanse y déjenme en paz. Ese sentido de frustración, de tristeza, de ver que no lo han entendido. Entonces cuando Pedro, el machito de él, el más que sabe, el presentado, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? No tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero quedaba bien. ¿Dónde vamos a ir? Y cuando se ve la circunstancia de la pasión, es el primero que coge la jugilanga y se desaparece y se olvida de los demás y se olvida de todo. Pues es el Jesús real, que conocía de las monedas. Ahora, conocía incluso una institución bancaria, como se ve en una de sus parábolas, en la que reprocha a un servidor de no haber puesto el dinero en un banco para retirarlo después por intereses. Ahora, en realidad, ¿cuáles son las monedas que alcanzó a conocer Jesús? Siempre la humanidad, bueno, siempre, por muchos siglos, la humanidad compró, vendió y comerció sin dinero. Era el trueque. El trueque que en algunos de nuestros países, con las situaciones económicas, creo que fue en Argentina hace unos años, la situación económica estaba tan difícil que no había dinero. Entonces se llegó al trueque. Electricista que sabía poner una instalación eléctrica y persona que no tenía dinero para pagarle, pero tenía comida, porque que si tenía un jardincito, que si tenía una granjita, que si tenía tal cosa, le pagaba con comida, o le pagaba con un disco, o le pagaba con una cosa, dependiendo. El trueque siempre ha sido presente. Hay que tener cuidado también, porque la prostitución es un trueque. Se compra placer sexual a cambio de monedas. Es un trueque. Pero también es un trueque el dar cariño y recibir cariño. El dar amor y recibir amor. El dar servicio y recibir servicio. Ahora, durante siglos es difícil de concretar para que hubiese trueque, que eran necesarias 3 condiciones para que siguen estando presentes en nuestros días. En primer lugar, que uno quiera un bien del otro. Segundo, que el otro quisiera el bien de uno. Y tercero, que ambos fueran del mismo valor, equivalentes. Para sortear estos inconvenientes, progresivamente la gente fue acordando en atribuir valor a ciertos objetos, lo que luego cambiaban por los que necesitaba. Estos bienes fueron muy variados a lo largo de los siglos: tabaco, cerveza, aceite, vino, sal, semillas, incluso las mujeres. Pero entre todos estos bienes fueron prevaleciendo los metales por la facilidad de su transporte, de su sencilla conservación y de dividirlos sin inconvenientes. Se acabó el tiempo, no se nos acaba el tiempo ya. Vamos a continuar sobre esto la próxima semana, aunque la próxima semana vamos a tener un programa especial. Como les decía, vamos a estar con
Jorge Domínguez, el presentador del programa La Tertulia, al Pan en el canal NET de televisión de la diócesis de Brooklyn, director del periódico hispano de la diócesis y amigo sobre todo y gran ser humano. Así que vamos a ver desde otra perspectiva, vamos a ver el tremendo revolú que se ha metido la Iglesia con las acusaciones de un lado y de otro, qué es lo que hay detrás de todo. Así que les invito para el próximo jueves para participar en nuestra tertulia. Y nada más, les deseo que tengan un fin de semana feliz. No se olviden de asistir a la Santa Misa el domingo del Divino Niño, los que puedan. No se olviden de nuestros hermanos privados de libertad. No se olviden de que vamos a Tierra Santa. No se olviden de rezar por nosotros. Eso sobre todo, para que podamos seguir, pues eso, con la misma ilusión, con el mismo cariño, con el mismo respeto, haciendo posible la tertulia cada semana. Les deseo lo mejor. Por favor, mándennos una oración. Si nos mandan unos centavitos, está bien, siempre hacen falta, pero sobre todo recen por nosotros, que sepamos ser realmente testigos del amor de Dios en este mundo de tanta mentira y de tanto embuste. Hasta el próximo jueves, que si Dios quiere, que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.